Es muy común hoy en día que concurra al consultorio médico una persona diciendo que tiene dolor de espalda. También es muy común que a partir de este dolor de espalda concurra a un consultorio de medicina laboral reclamando días de licencia por dificultad para desarrollar sus tareas. Es muy difícil de diagnosticar, es muy difícil de ubicar, a veces hasta es muy difícil de creerle a la gente si realmente tiene dolores de espalda o no, porque todos tenemos y es algo con lo que vivimos toda nuestra vida por diferentes motivos. Es algo que también es importante poder aclararlo. Recibimos al doctor Víctor Ramancín, quien es traumatólogo de la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, matrícula nacional 66.387. Muy buenas noches, bienvenido a Saludable. El doctor Sergio Provenzano lo saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. Estaba comentando, no sé si se escuchó, que hoy en día cada vez las personas se quejan más de dolor de espalda y prácticamente viven con su dolor de espalda toda la vida. Sí. ¿Esto es posible? Sí, así es. Por eso decimos que el dolor de espalda lo padece el 90% de la población. Cuando decimos padece, estamos diciendo que en algún momento tuvo o tiene o tendrá dolor de espalda el 90% de la población. Creo que actualmente es cada vez más común tener dolor de espalda porque se agrega las contracturas musculares por estrés, que hace muchos años atrás quizá el estrés no existía o no se sabía o la gente vivía con mucha menor tensión que como vive actualmente. Creo que esa es la causa fundamental. Por otro lado, se trabaja muchas horas por día, mucha gente y oficinistas trabajan con mucha presión y muchas horas y no se toman el tiempo para hacer una actividad física para mantener mejor el estado musculoesquelético. ¿Existían una serie de recomendaciones o de campañas en diferentes oficinas para sacarle el estrés a la gente a través de un relax cada tanto en su tarea? Sí. ¿Esto se sigue practicando, sigue aumentando esta iniciativa? Sí, algunas empresas toman o le brindan a sus trabajadores un tiempo para o hacer yoga o hacer alguna terapia de grupo, no solamente pensando en lo físico, sino también pensando en lo psíquico. Y bueno, se ha demostrado que cuando un trabajador, por ejemplo en una oficina, tiene un momento de relax, después puede rendir mucho mejor, puede estar más atento y realizar mejor su trabajo. No está tan difundido el tema de que sea algo obligatorio, pero sí las empresas que lo realizan, principalmente quizá empresas extranjeras que conocen del tema y ya está totalmente visto que conviene por el rendimiento de sus trabajadores. Algunos tienen algo muy bien organizado y otros contratan, por ejemplo, una profesora de yoga y en determinado momento hacen turnos como para hacer relax. El dolor de espalda, que puede ser en diferentes lugares de la columna, ya sea cervical, dorsal, lumbar, ¿tiene alguna característica? ¿Hay dolores agudos? ¿Cómo son? ¿Se instala para siempre o puede ser algo que sea esporádico y pasó? Sí, depende del sector de la columna que hablamos y de la edad del paciente. Pero uno de los dolores más comunes es tener dolor en la columna cervical, por ejemplo, que es un dolor de pacientes adultos jóvenes que por lo general trabajan en una oficina y que padecen mucho estrés. Este dolor es un dolor más bien de tipo muscular y de trastornos de postura y suele ser crónico y leve. O sea, el paciente siente el dolor permanente todo el día, todos los días. Otras veces hay episodios que decimos reagudización de este dolor y los pacientes tienen periodos de 1 o 2 semanas con muchísimo dolor
que algunos incluso con tortícolis, que es cuando el paciente no puede hacer los movimientos normales de la columna cervical. Y después existen también pacientes que tienen cervicobraquialgia, que es cuando tienen algún problema ya orgánico. Esto no es solo por dolor muscular, sino cuando existe alguna patología en un disco que comprime alguna de las raíces que se dirigen hacia el brazo y pueden tener también dolor en un brazo. Eso habla de mayor gravedad del problema. Con respecto a la columna dorsal, también tenemos que la mayoría de los pacientes tienen dolores por postura y por lo general oficinistas. Acá en realidad la mayoría es por trastornos posturales y dolor muscular. Y por lo general el dolor de la columna dorsal es con periodos agudos de dolor que con un poco de gimnasia o kinesiología ceden. Y en la columna lumbar también tenemos dolores crónicos, dolores agudos, y por lo general en la columna lumbar acontece más el dolor, que es un dolor que dura 10 a 15 días, que es la famosa lumbalgia, y que desaparece, aparece y desaparece. Algunos lo relacionan con algún movimiento, otros no lo relacionan con nada, y a veces desaparece solo el dolor y a veces necesita un tratamiento especial para poder calmar ese dolor. ¿Existen algunas recomendaciones, algunos ejercicios específicos que uno puede realizar para resolver o para prevenir este tipo de problemas de dolor de columna, de espalda? Sí, es fundamental hacer mucha actividad física para tratar de evitar las reagudizaciones y también para evitar los dolores agudos. Por ejemplo, es conveniente que todos los pacientes, adultos jóvenes, realicen actividades deportivas que deberían ser actividades de relajación más que de ejercicios de rehabilitación, como por ejemplo hacer yoga o ir a natación o hacer caminatas o ir a un gimnasio y hacer bicicleta y cinta y algún otro ejercicio sin pesas. En realidad siempre recomendamos que las pesas provocan mucha presión entre los cuerpos vertebrales y los discos y pueden ocasionar inflamaciones de un disco e inclusive patología degenerativa, o sea, el disco se puede ir deshidratando, que esto es lo que sucede con los físico-culturistas que levantan mucha pesa y eso provoca en la columna lumbar deshidratación de los últimos discos lumbares. Y la deshidratación hace que el disco tenga menor elasticidad o que se provocan como desgarros o rupturas del disco con la consecuencia de alguna hernia, cuando ese fragmento de disco se desplaza y puede provocar una lumbociática, por ejemplo, cuando comprime o irrita algunos de los nervios que bajan hacia la pierna. Doctor, ¿cuáles serían recomendaciones o consejos para ir previniendo todo esto? ¿Cómo sentarse, cómo dormir? ¿Cómo serían las cosas más fáciles de realizar, cotidianas, que nos posicionan mejor frente a este problema? Bueno, tenemos que hablar, por ejemplo, de adultos jóvenes que no hacen ninguna actividad deportiva. Lo que tienen que hacer es, si es un trabajo de oficina, en realidad conviene sentarse en una silla que tenga un respaldo en 90 grados, tratar de llevar la cola bien contra el respaldo, como para que la columna quede totalmente derecha. No es conveniente sentarse más en el borde de la silla y doblar mucho la columna. Para esto es conveniente tener la silla muy cerca del escritorio, como para que no tengamos que doblarnos hacia el escritorio para escribir o para mirar la computadora. Con respecto a la computadora, el monitor debe estar a la altura de la cabeza y el teclado debe estar a la altura de los codos. Y una de las formas más importantes para tratar de tener una buena postura cuando se está en un escritorio con una computadora es acercarse bien al escritorio, apoyar los antebrazos en el escritorio, como cuando uno tiene una buena costumbre en comer, cuando uno tiene en la mesa los cubiertos, que uno apoya el antebrazo. De esa manera se descarga la columna y podemos usar el teclado, que se debería colocar lejos del borde del escritorio. Entonces así podemos conseguir
que la columna esté derecha y no esté cifótica. O sea, cifótica es cuando la columna se flexiona hacia adelante. La flexión de la columna hacia adelante es la que provoca mucha contractura y dolor muscular, principalmente en la columna dorsal, pero también afecta a la columna lumbar. Esto es uno de los detalles más importantes para un oficinista, por ejemplo. Además, se le recomienda al oficinista que debe levantarse de su silla por lo menos cada hora, aunque sea 2 minutos, levantarse, moverse, hacer algún ejercicio moviendo la columna y volver a sentarse. Y por supuesto, es conveniente que fuera de su horario de trabajo o dentro de su horario de trabajo realice actividades físicas, como dije anteriormente, que es hacer yoga o algún tipo de arte marcial, por ejemplo, Taikido o Tai Chi, son artes marciales que trabajan toda la columna y no se hace con resistencia, sino que se hace como con relajación. También se recomienda hacer natación o caminatas o en un gimnasio, cinta y bicicleta y ejercicios sin pesas, como dije anteriormente. Para las personas que realizan actividades de esfuerzo, por ejemplo, trabajadores que en realidad tienen que levantar objetos pesados, se recomienda el uso de una faja, como lo vemos habitualmente en los repositorios de los supermercados, que vemos a los muchachos con las fajas puestas en la columna. Esto es muy importante porque se disminuye la carga de peso en la columna y por lo tanto la columna sufre menos esa presión del peso que tienen que levantar. Y también se recomienda a la gente que trabaja levantando peso que sí o sí debe realizar actividades importantes para mantener una buena musculatura en la columna. ¿Cómo debemos dormir? ¿En qué posición? Bueno, se recomienda un colchón. El colchón no debe ser ni blando ni duro. El colchón debe ser elástico. La palabra elástica es diferente a duro y blando, y en realidad se refiere a que cuando uno se acuesta, el colchón tiene que adaptarse a las formas del cuerpo. Por ejemplo, si estamos acostados boca arriba, tenemos que la parte de la cola se va a hundir más, la parte de la espalda, y menos se va a hundir la parte de las piernas. Si nos ponemos de costado, lo mismo. Se hunde, un colchón elástico se hunde en las zonas prominentes del cuerpo. Entonces la columna no se tuerce. Si nosotros nos acostamos sobre algo rígido y duro, en realidad la columna se tuerce porque en la zona de la cintura es menor la circunferencia. Así que la recomendación es colchón elástico. Ahora hay colchones que se llaman viscoelásticos, que en realidad es la misma teoría de las almohadas, que son las almohadas inteligentes, que es la otra recomendación, que es esa goma espuma que cuando uno la aprieta queda como marcada y después de a poquito va tomando su forma habitual. O sea que entonces se recomienda colchón elástico, un somier está perfecto, si puede ser viscoelástico con una capa viscoelástica arriba, muy bien, con resortes, porque los resortes le dan la elasticidad que el colchón necesita, y una almohada que debe ser almohadas inteligentes, almohadas también viscoelásticas o látex de alta densidad, donde la almohada se va a acomodar a la forma que tiene la cabeza. Y aparte de esto es diferente en todas las personas. Hay personas que necesitan una almohada un poco más alta, personas que necesitan una almohada un poco más baja. El tema es que la cabeza debería estar en una línea con respecto a la parte longitudinal del cuerpo. No tiene que estar torcida ni para un costado ni para el otro costado. Y la otra recomendación para todos es no dormir boca abajo, porque indefectiblemente cuando dormimos boca abajo, la cabeza está torcida hacia un lado y los músculos se contracturan. Entonces siempre se levantan con dolor en la columna cervical y a veces con cefalea. Doctor, le agradezco mucho sus recomendaciones y bueno, es de esperar que los oyentes sigan este tipo de consejos que les van a dar la mejor solución a sus problemas y sobre todo van a poder descansar mucho mejor. Bueno, así lo creo, estas son las recomendaciones generales y espero que sirva para todos los que están escuchando.
Le agradecemos entonces al doctor Víctor Ramancín, quien es traumatólogo de la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, matrícula nacional 66.387.